Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar del proceso de investigación. Con anterioridad, nosotros ya dijimos que la investigación es un proceso a través del cual se busca profundizar en la información, en encontrar ideas que nos ayuden a llenar nuestras inquietudes. La investigación tiene 4 fases. A la primera se llama la planeación, que es aquella etapa en la cual tú piensas de qué vas a hablar, o sea, cuál es tu tema, lo delimitas, cuáles van a ser tus objetivos, etc. La segunda etapa es la recopilación de la información, que consiste en que todo aquello que tú has encontrado en redes sociales, en audios, en PDFs o en libros, lo vas a trasladar a las fichas de trabajo. Y tenemos el 3, que es la organización de la información, que es cuando tú ya teniendo tus fichas de trabajo, de paráfrasis, de resumen, de cita textual, de mixtas y las bibliográficas, las vas ordenando ya sea a través de un esquema de trabajo y posteriormente a través de un índice. Y finalmente la cuarta etapa, que es la redacción y la presentación, que es aquella etapa en la cual tú trasladas toda la información de las fichas de trabajo al documento en donde vas a presentar tu investigación con las formalidades del formato APA. Letra Times New Roman, interlineado doble, justificado, etc. Y pues obviamente la presentación, que va a ser el momento en el cual tú vas a presentar los resultados de tu investigación. Uno de los pasos iniciales y más importantes es la elección del tema. La elección del tema se basa en 4 puntos, que son que debe de tener un interés personal en el tema. El segundo, que tú debes de tener conocimientos anteriores del mismo. Tercero, que debe de haber fuentes o información de ese tema. Un tema demasiado nuevo no es bueno. Y pues obviamente el tiempo disponible que se te va a dar. En este caso son de 1 a 2 meses. Ejemplos de algunos temas que puedes investigar son el aborto, el cerebro, la desigualdad, el cambio climático. Los temas generalmente son una palabra o 2 palabras que pueden formar frases. El segundo paso es la delimitación del tema. En la delimitación del tema tú tienes que particularizar o tienes que decir exactamente qué quieres abordar de ese tema. Por ello es muy importante que tú te bases en diferentes factores de delimitación, que en este caso van a ser, por ejemplo, el lugar, el tiempo, qué aspecto quiero tomar, etc. Yo te recomiendo que para hacer tu delimitación del tema te bases en estas 5 preguntas. ¿Qué quiero investigar? Por ejemplo, la desigualdad. ¿Qué parte del tema quiero abordar? Por ejemplo, yo quiero hablar de la desigualdad laboral. ¿Qué aspecto del tema quiero abordar? Las causas. ¿En qué espacio voy a desarrollar mi investigación, específicamente en México? ¿Y en qué tiempo voy a desarrollarlo? En la actualidad. Algunos ejemplos de delimitación del tema son estos que vemos aquí. Te dejo un momento para que los leas y que veas cómo se han desarrollado. Después, la siguiente etapa es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema puede hacerse de 2 maneras. La primera manera es haciendo la pregunta general del problema y las preguntas específicas.
La pregunta general del problema siempre se va a basar en tu delimitación del tema. Es decir, que tú conviertas tu delimitación del tema en una pregunta. Las preguntas específicas siempre van a ser metas o pasos a través de los cuales vas a llegar a tu pregunta general del problema. Es como desglosar la pregunta general del problema en diferentes subtemas. Aquí te dejo un ejemplo para que lo puedas analizar. Otra manera de hacer el planteamiento del problema es poniendo, por ejemplo, los antecedentes del problema y la definición del problema. Los antecedentes del problema se refieren al origen del problema o bien a la historia del tema. Es decir, que tú busques cuál es el origen o cuál es la historia de ese tema que tú pretendes abordar. Mientras que la definición del problema consiste en, como su nombre lo dice, dar los rasgos característicos que me van a ayudar a explicar mi problema antes de entrar de lleno a lo que yo voy a hablar específicamente. ¿Sí? Ahí te dejo unas preguntas para que tú puedas formular el planteamiento del problema. Un ejemplo del planteamiento del problema lo vemos aquí. Es muy importante que tú en el planteamiento del problema incluyas tanto la definición del problema como los antecedentes y la pregunta general. Es decir, que expliques o que contextualices de lo que vas a hablar y después termines con la pregunta general del problema. También te recomiendo que pauses el video para que puedas leer y analizar el ejemplo. Luego viene la justificación. La justificación quiere decir aquellas razones que van a ayudar a sustentar la defensa de tu problema, ¿sí? Yo te recomiendo que hagas estas 4 preguntas que son: ¿por qué elegí ese tema? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales lo elegí? ¿Cuál es la importancia de estudiar ese tema? Porque obviamente cuando tú elegiste ese tema, lo elegiste por encima de otros tantos. Tercero, ¿cuáles son los beneficios que me va a ofrecer estudiar ese tema? ¿Sí? Pueden ser beneficios personales o pueden ser beneficios que no sean personales. Y por último, ¿a quién y de qué forma va a beneficiar ese estudio? ¿Sí? Puede ser desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional, científico, etc. Aquí también te dejo un ejemplo de una justificación de un problema, ¿sí? Recuerda únicamente que la justificación del problema se debe de dar desde diferentes dimensiones, que son la dimensión social, la dimensión institucional, la dimensión científica, ¿sí? Y la dimensión personal. Luego seguimos con la hipótesis. La hipótesis es la probable respuesta a tu pregunta de investigación. Tú ya hiciste una pregunta que va a ser la que vas a tratar de contestar a lo largo de tu investigación, ¿sí? Puede ser cuáles son las causas de la depresión, cuáles son las consecuencias del suicidio, etcétera, ¿sí? Entonces, la hipótesis va a ser esa probable respuesta que vas a dar al problema general o a la pregunta general del problema. Es muy recomendable
que tú a la hora de hacer la investigación te bases en tu hipótesis. La hipótesis también nos ayuda a guiar la investigación, es decir, lo que yo esté viendo, lo que haya yo dicho en la hipótesis es lo que yo voy a probar, que no se me olvide. La hipótesis es una frase declarativa o se debe de redactar de manera declarativa, es decir, ponerlo como una afirmación y esta debe de estar redactada en tiempo presente o en tiempo futuro. Aquí también les dejo un ejemplo de una hipótesis para que ustedes puedan analizarla y puedan ustedes realizar su trabajo con base a ella. Recuerden, la hipótesis es la posible respuesta y lo que yo debo de probar en mi investigación. Posteriormente siguen los objetivos. Vamos a ver que hay dos tipos de objetivos, los objetivos generales y el objetivo específico. Un objetivo es una meta, ¿sí? El objetivo general es la meta que yo voy a cumplir para poder realizar mi investigación y los objetivos específicos van a ser como los pasos a través de los cuales yo voy a lograr realizar mi objetivo general. Un objetivo se redacta a través de 4 partes que son un verbo en infinitivo. Acuérdense que los verbos en infinitivos terminan en ar, er, ir. Lo esperado, o sea, el aspecto, que pueden ser los síntomas, las consecuencias, las causas, los tipos, ¿sí? El tema, por ejemplo, aquí les pongo la menopausia y la condición que en este caso va a ser lo referente al espacio y al tiempo en que se desarrolla la investigación. Y de esa manera me queda analizar los síntomas psicológicos de la menopausia en mujeres mexicanas de 50 años. En esta diapositiva yo les voy a dejar tanto los verbos que se utilizan para redactar los objetivos generales como los verbos que se utilizan para redactar los objetivos específicos. Ahora que ya ustedes han conocido y han repasado lo que hemos visto durante estas 2 semanas de clase, ahora vamos a analizar un proyecto de investigación totalmente terminado, ¿sí? Porque para el ejercicio del día de mañana, ustedes van a tener que hacer algo similar a lo que yo les propongo en este video. Para empezar, nosotros debemos de recordar que las partes de un proyecto de la investigación son estas 10. El tema, la delimitación del tema, el planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis, etc. ¿Sí? Basándonos en ello, ¿sí? Vamos a ver. Aquí tenemos nosotros una introducción, ¿sí? Que ustedes van a hacer para el cuarto parcial. En esta introducción vienen las partes que están en el lado izquierdo, que son definición del problema, planteamiento, etc. ¿Sí? Este texto ya es una introducción y está titulado como Seguridad de las vacunas y su repercusión en la población. Solo recuerden que el título no tiene nada que ver con la delimitación del tema. Título y delimitación del tema son diferentes. Me puedo basar en el título para sacar el tema, la delimitación del tema, pero no es ninguno de los dos. Aquí tenemos un texto, ¿sí? Que como les digo es una introducción en la cual están todos los elementos que hemos visto en el proyecto de investigación. Entonces aquí de lo que se trata es que ustedes encuentren esos elementos
del proyecto de investigación en este texto, que es lo que vamos a hacer nosotros como proyecto para cuarto parcial, ¿sí? Voy a ir explicando, ¿sí? El primero dice es la definición del problema. Si ustedes ven, dice, en la historia de la salud pública existen algunas enfermedades de tipo infeccioso o carencial, disminuyen ostensiblemente con la mejoría de las condiciones de vida, tales como la alimentación adecuada, la disponibilidad de agua potable, etc. Acuérdense que la definición del problema consiste en que nosotros expliquemos de lo que nosotros vamos a hablar. Aquí nosotros estamos hablando que las enfermedades de tipo infeccioso disminuyen por diversas causas, ¿sí? En el número 2 empieza el planteamiento del problema. Después de que nosotros empezamos a decir cuáles son las numerosas causas, nos vamos a particularizar y vamos a especificar que una de las causas, sí, que viene ahí, pero una de las medidas de mayor impacto que tiene es la prevención de enfermedades infecciosas mediante programas de vacunación. Ahí estamos planteando el problema. Siempre en el planteamiento del problema vamos a ir de lo general a lo particular. Luego nos pasamos en el siguiente párrafo. Vienen los antecedentes. He de decirles que no va a venir así organizado siempre. Pueden ir los antecedentes primero y luego la definición del problema. Aquí el punto es que ustedes sepan cuál es cuál. Los antecedentes, como recordamos, van a ser la historia, se puede decir, del problema, y ahí está señalado con el número 3, que nos habla de cómo inició la vacunación de Edward Jenner, que empezó con unas vacas a las cuales les inoculó el virus de la viruela humana. Y a partir de ahí nació la vacunación. En el número 4, que está en el siguiente párrafo, viene una frase que dice que la vacunación ha constituido uno de los logros más importantes en la historia de la salud pública y ha contribuido a la disminución de la morbilidad y mortalidad, que ahí nosotros ya tendríamos la delimitación del tema. Luego en el 5 viene la hipótesis, que como ustedes saben que la hipótesis es la suposición o la posible respuesta a la pregunta general del problema. La pregunta general del problema la vemos en el 7, donde dice, es necesario que la población y la familia conozcan los beneficios y posibles riesgos que pudieran presentarse en el acto de vacunación, lo que proporcionaría mayor conocimiento sobre la importancia de las vacunas. Ahí nosotros tendríamos, bueno, en esa parte tenemos tanto el objetivo general como la pregunta general del problema. Y en el 5 tendríamos las hipótesis, es decir, la suposición, la posible respuesta, que dice que las vacunas van a ayudar para que las personas continúen sanas y no van a ocasionar daños. En el 8 nosotros tenemos los objetivos específicos. Recuerden, los objetivos específicos siempre comienzan con un verbo en infinitivo: enfatizar, garantizar, ¿sí? Estar, atender, ¿sí? Luego en el número 8 vamos a tener los objetivos, en el número 9 vamos a tener la justificación, que la justificación va a ser aquellas razones por las cuales es importante estudiar este tema, que en este caso, que sería que en un futuro inmediato las vacunas continuarán teniendo un gran impacto social. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a dejar más o menos un análisis ya realizado, ¿sí? Que les va a ayudar a comprender cómo pueden ustedes analizar, obviamente, el tema
o el texto que yo les voy a poner en la clase que viene, ¿sí? Van a ser exactamente 10 preguntas y de esas 10 preguntas ustedes van a tener que contestar.